Vamos al qué carajo pasó ahora, por favor. ¿Qué carajo pasó ahora? Ahora, un bardo nuevo, no puedo respirar. ¿Qué carajo pasó ahora? Un meme viral, un tweet surreal. ¿Qué carajo pasó ahora? Argentina no te deja descansar. ¿Qué carajo pasó ahora? Vení que te voy a contar. Vení, guachín. Bueno, varias cosas. Fin de semana muy cargado. No tuvimos esa noticia que revienta todavía, pero tenemos bastantes cuestiones que en los próximos días seguramente van a dar que hablar. El jueves pasado adelantábamos que Javier Milei inició una nueva gira internacional que lo llevó a Europa y que lo lleva a Israel, que es su próxima escala. Se reunió con Giorgia Meloni, se reunió con el Papa León XIV, se reunió con Emmanuel Macron en la previa de la Conferencia Mundial de los Océanos, Bien. en la ciudad de Niza. En esa no se quedó el jabo, pero estuvieron Lula y Macron también, una conferencia organizada por la ONU, bastante relevante para la conservación de los mares. Después se fue a España, Bien. participó de un evento conocido como Madrid Economic Forum, en el que dijo, entre otras cosas, muerte al socialismo y ahora lo pueden bardear al bandido local, haciendo referencia, se entiende, al presidente español, Pedro Sánchez, en su cara y en su cancha. Bien. Bien diplomático. Y bueno, les quería traer resumen de todo esto. Todavía falta la etapa israelí del viaje del presidente Javier Milei. Pero les quería traer algo que me parece lo más destacado de esta gira, que tiene que ver con Amo el Zócalo. con la agenda italiana. Se reunió con Giorgia Meloni y además ambos mandatarios fueron testigos de la firma de un acuerdo entre YPF y el Ente Nacional de Hidrocarburos italiano, también conocido como ENI, para la exportación de gas natural licuado argentino, principalmente de vaca muerta, para el continente europeo. Bien. Milei cierra acuerdo histórico para exportar gas a Italia. Argentina exportará GNL a Europa gracias a un pacto entre YPF y ENI. En 2028 exportaremos más gas que soja, anticipan desde el gobierno nacional, de importadores a potencia energética. Bien. Interesante esto, sobre todo en el contexto del conflicto, de la guerra, mejor dicho, entre Rusia y Ucrania, porque los europeos comienzan a entender fundamentalmente que tienen que tener otras provisiones energéticas alternativas, y en el contexto de que se desarrolla vaca muerta y es la punta de lanza para el modelo económico del país, generador de reservas sobre todo, que es la principal preocupación del gobierno nacional, bueno, vaca muerta e YPF aparecen como un proveedor muy importante en este sentido. Recordando lo de Rusia, porque cabe aclarar también que Rusia es el gran proveedor de gas Exactamente. a todo lo que es el territorio europeo, ¿no? Exactamente, tiene varios gasoductos Qué con bien. Europa Occidental. La Virome Cada es una locura. tanto... La Virome. Tremendo lo tuyo, serio. Muy bueno. Las dos fueron. Dale, Eh, Manucho, seguimos. Cada tanto hay gobiernos europeos que coquetean con acercarse un poco más a Vladimir Putin para regularizar el tema del gas. Sobre todo el gobierno alemán. Cada tanto tiene como un acercamiento, una de EPA. Capaz no son tan malos los rusos. Pero bueno, la cosa es que Argentina, de concretarse este acuerdo, va a exportar una gran cantidad de gas natural licuado al viejo continente. Esperemos que así sea y que genere valor agregado a puestos de trabajo y que efectivamente sirva para apuntalar el desarrollo económico de nuestro país. Bien. Seguimos rapiditamente también en el contexto internacional. En Estados Unidos se armó un quilombo. ¡Epa! Esto es de la ciudad de Los Ángeles. El tuit dice: un hombre ondea una bandera mexicana mientras el humo y las llamas se elevan del vehículo de Waymo en llamas durante los disturbios en Los Ángeles, California. ¿Qué está pasando en Los Ángeles? Todo yace desde desde sí. la frase de Trump, ¿no? ¿Cuál frase de Todo. Trump? Que había dicho que los mexicanos solo sirven para quemar cosas. En realidad, esto viene de las redadas que está llevando adelante la Immigration and Customs Enforcement de los Estados Unidos, que es la agencia de inmigración y aduanas. Básicamente, están llevando adelante una serie de redadas sorpresivas en distintos lugares de
la ciudad de Los Ángeles del sur, de California en general. Sí. Y por supuesto, mucha gente, tanto legales como ilegales, salen a defenderse a ellos mismos o a sus vecinos, a sus familiares. Hay mucha gente que tiene papeles, pero por ahí un amigo, un vecino, un familiar no tiene esos papeles en regla. Nos vemos. Entonces, por supuesto que tratan de defender o evitar que en estas redadas se lleven detenidas a estas personas. Hay Bien. 42 mexicanos detenidos, tengo entendido hasta el momento, pero la cosa es que a raíz de las redadas se dio una gran serie de protestas en todo Los Ángeles que llevaron a situaciones como esta, la quema de vehículos, mucha gente con bandera mexicana cortando las calles, las avenidas, las autopistas principales de Los Ángeles. Y a raíz de esto, Donald Trump envió a la Guardia Nacional al territorio de California. Es la primera vez en varias décadas que el gobierno federal envía a la Guardia Nacional sin que medie previamente el pedido del gobernador del estado, que en Ok. este caso es un demócrata que tiene bastantes rispideces con Donald Trump. Ahí va. O sea que esto es una orden nacional más que estatal, por decirlo así. Exactamente. Las redadas son parte del plan anti-inmigración del gobierno federal, de esta agencia que mencionaba antes, de inmigración y aduanas, Ujú. y el envío de la Guardia Nacional con 2.000 efectivos de la Guardia Nacional se dirigieron a California por orden directa de Donald Trump sin que medie el pedido del estado de California. Espectacular. Tenemos un O no video ahí. tanto. Hay más banderas mexicanas que policías y agentes del ICE en Los Ángeles en este momento. El ICE es la agencia de inmigración y aduanas. Así que Quilombete en United States. Quilombete en United States. Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto. Dijo que los mexicanos que están en Los Ángeles o en Estados Unidos en general no son delincuentes, son gente honesta que busca trabajar en paz y poder desarrollarse. Estados Unidos es un país de inmigrantes y en el tiempo reciente no se tiene registro de que a otras colectividades le esté pasando esto que sucede con los ciudadanos, principalmente mexicanos, pero también de otros países de Centroamérica. Es una realidad que yo creo que desde Argentina a veces entendemos que, bueno, nos vamos a Miami, trabajamos una temporada, volvemos. En el caso de muchos ciudadanos mexicanos, ir a Estados Unidos es una forma de realmente salir de una situación de pobreza, una situación de peligro, una situación de inseguridad y buscar un futuro mejor en suelo norteamericano. Así que es una situación bastante delicada en la que están Totalmente. implicadas miles de personas, millones de personas, de hecho. Sí, Es totalmente. interesante tener en cuenta que esto es todo territorio que era colonia española, pertenecía a México. Después Sí. de la independencia de México, todo lo que es California, incluso un poco más al norte, pertenecían a México y después de guerras, rebeliones en distintos estados, procesos de anexión, de compra de territorios, todo eso pasó a manos de los Estados Unidos de América. Por eso también probablemente se encuentran en redes sociales con que una de las banderas de estas protestas es nadie es ilegal en tierra robada. Epa. Ay, me acordé, Así que hay una perdón, bajada nada que ahí ver, pero interesante. Me acordé del zorro. No sé si ustedes Ahí va. vieron Sí. la serie. Vieron que era Nuevo California. México, decía California, era. Y él hablaba Claro. como español, no hablaba Y mexicano. quizá alguna vez se preguntaron por qué todas estas ciudades de California o de Texas o de Nuevo México tienen nombres tan españoles, Claro. Los Ángeles, sin ir más lejos. Ujú. Es porque son ciudades fundadas durante la colonización española y durante el dominio mexicano Claro. de estos territorios, que ahora por supuesto forman parte de los Estados Unidos de América. Seguimos un poco más, bajamos al plano local. Dale, Manucho. Bien. En el plano local, en la vecina provincia de Misiones, ustedes ya saben que hubo elecciones el domingo, elecciones para diputados provinciales y Defensoría del Pueblo en la ciudad de Oberá. El caso es que en Misiones hubo un triunfo del Frente Renovador, pero es su peor elección a nivel provincial. La Libertad Avanza es segunda fuerza en su primera participación. El policía retirado, Ramón Amarilla, capitaliza el voto bronca con Por la Vida y los Valores. La UCR y el PRO fueron desbancados del liderazgo opositor, pero se llevaron una banca. Bien. Varias cosas muy parecidas a otros eventos electorales que tuvimos en distintas provincias del país hasta ahora. El oficialismo provincial todavía prima en Misiones. Pero- Hizo la peor elección de los últimos 20 años probablemente. La Libertad Avanza se consolidó como segunda fuerza. Hay otros partidos que representan el voto libertario, pero no están bajo el ala de la Libertad Avanza como partido nacional, como puede ser el Partido Libertario de Martín Arjol, Ok. que es un radical con peluca, el muchacho Arjol. ¿No Y tiene pelo o qué? no, radical con peluca porque es un radical que se acercó a Milei. Ok. Ese es el concepto radical con peluca.
¿Qué más tenemos acá? Bueno, probablemente vieron también que se habló mucho de un posible fraude porque en los medios oficiales de Misiones, los medios audiovisuales, ¿no? Daban el resultado. Daban un resultado antes que la propia página electoral diera los resultados. Y cuando dieron los resultados, el porcentaje final daba algo así como 102,50%. Y ahí saltaron a decir, che, pero Algo pasó. algo pasó, estamos haciendo elecciones en otra provincia también. Ese desajuste en la información de la justicia electoral de Misiones dio mucho que hablar en redes sociales, pero finalmente, bueno, todos los partidos reconocieron el resultado. Hubo una baja participación, 57% únicamente. Y entre todas las ofertas que tienen que ver con la afinidad a Javier Milei, juntan un gran porcentaje más allá de que fueron divididas y por eso La Libertad Avanza queda segunda. Esto en Misiones. ¿Vieron algo de Misiones? Solamente ¿Te llamó vi la atención eso, que me llamó la atención que en un medio muy popular, muy conocido en Misiones, daban los resultados antes que Antes que la justicia electoral. Exactamente. ¿No? Y No, algo como que antes vi que se habiliten los comicios. en Posadas, Antes que se ¿Vos dé me el entendiste? escrutinio. Claro. No, porque no es que dieron resultados antes de que la gente fuera a votar. No. entré en eso, Claro. no entré en Claro, eso. antes que ¿Vos me estuviesen los entendiste? resultados. No, boludo, dijiste antes de los comicios. Y bueno, me puedo equivocar. Sí, bueno, pero Pará, voy con la virome. para aclarar, ¿no? Otra vez probar la virome. Yo lo que había leído es que igual fue más alto que, por ejemplo, en Chaco. La cantidad Fue más de gente alto que fue a votar. varias otras jurisdicciones, exactamente. Puede ser. 57% votó en la provincia de Misiones. En esta oportunidad sigue teniendo quórum propio el Frente Renovador de la Concordia y hay una banca que todavía resta dirimir entre el Partido Libertario, el que quedó cuarto en ese esquema, Ok. y el Frente Renovador de la Concordia, que es el oficialismo provincial. Esa banca se va a dirimir en el escrutinio definitivo en los próximos días. ¿Vamos al escenario nacional? Por favor. Bueno, tenemos una noticia que se viene gestando durante los últimos días, durante todo el fin de semana. Se habló de la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ratificar la condena que recae sobre Cristina Fernández de Kirchner. Pobre. Se movió mucho, y esto quizás es bastante llamativo, como plantea este tuit de Mariana Herrera, el periodismo relatando en tiempo real lo que hace la Corte Suprema con la causa de Cristina solo en Argentina. Es interesante esto porque realmente tuvo mucho más revuelo mediático de lo que realmente salió de la Corte Suprema, porque de hecho todavía no salió ninguna resolución, no salió ningún edicto al respecto del máximo organismo judicial de nuestro país. Ok. Van a decidir los 3 jueces de la Corte si aceptan o no el recurso extraordinario de Cristina Fernández de Kirchner, que es una pena de 6 años, la que recaería sobre ella por asociación ilícita y administración fraudulenta, si no me equivoco. No, puede ser. Y esta pena, además de 6 años de prisión, incluiría la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hay 3 escenarios. Uno es que apelen a que es una causa de derecho común. Entonces, si adelante el fallo, es como... sería el dictar la sentencia, digamos, ratificar la sentencia, Ok. devolverlo a la instancia anterior para que revean, o asumir el caso como Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero eso implicaría que reconocen la naturaleza constitucional del caso de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso llevaría nuevamente a un proceso mucho más largo de análisis y estudio y demás. Lo que se especula es que justamente se entienda que es un delito del derecho común, lo que cometió Cristina Fernández, y se ratifique entonces la sentencia de las instancias anteriores. Ok. Si pasara eso, que una de las cosas que estuvimos hablando hoy fuera del aire es, por la edad de ella, iría a prisión domiciliaria. En principio, tengo entendido que sí, Sí, porque tiene 72 años. Ya no podría ir a la cárcel, digamos. pero eso va a depender de otros recursos, digamos. Más allá de la ratificación de la condena que tiene, bueno, ahí el cumplimiento de esa condena después va a pasar por nuevas instancias para ver si efectivamente cumple los 6 años Claro, o es menos. de la condena. que- Sí. Eso sí, está por verse. Bien. ¿Estuvo por Corrientes? la Estuvo por señorita? Corrientes y dijo, por ejemplo, que si tanto miedo le tienen, en vez de querer meterla presa o matarla, incluso afirmó, ¿por qué no compiten con ella en las urnas? Estuvo Ya, en Paso de dijo los eso una Libres, dijo eso, bancando al candidato del Partido Justicialista en la provincia de Corrientes, que es Tincho Ascúa.
También estuvo Lilia Lemoine, hablamos de eso el otro día con Lisandro Almirón. Lilia estuvo acá en Corrientes Capital, en un evento de La Libertad Avanza. Así que, bueno, ese es el escenario de Cristina. Creo que en este mismo momento está en la sede del PJ Nacional impartiendo directivas para ver cómo avanzan en caso de que efectivamente se concrete la sentencia. Ok, ¿hay alguna fecha aproximada? ¿Se sabe cuándo podría estar esta sentencia? Se dice que la firma que estaría en duda en términos de fecha es la del juez Rosati, que podría ser mañana o el jueves. Ok. En caso de que efectivamente se confirme esto. Que por Bien. ahora, como venimos diciendo, es 100% mediático. Totalmente. Es No hay inminente nada por concreto. todos lados, pero bueno, hasta que no salga efectivamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia, está en veremos. El otro que fue tendencia el fin de semana fue un aliado político de Cristina, que es Juan Grabois, por la ocupación del edificio del Instituto Juan Domingo Perón, Ok. que a principios del mes de mayo, el 7 de mayo, día de natalicio de Eva Duarte de Perón, el vocero presidencial, Manuel Adorni, avisó que ese instituto se iba a cerrar porque representaba un costo muy elevado para las arcas del Estado y que toda la investigación que se hace en ese espacio ya la hacen las universidades sin recibir directamente apoyo estatal para tal fin, como si era el caso del Instituto Juan Domingo Perón, que es un edificio que sirvió como residencia de Juan Domingo y Eva Duarte allá en la década del 50. Es el lugar donde falleció Evita. Y en este momento, bueno, era un instituto dedicado a la difusión y la investigación de la memoria peronista, digamos, en nuestro país. Traje esto porque me pareció lo más divertido de todo lo que circuló. Grabois fue detenido junto a otro joven militante del Frente Patria Grande. Sí. También estuvieron presentes en la toma diputados nacionales, Itaí Hackman y Natalia Saracho. Un operativo de la Policía Federal desalojó el edificio y se lo llevaron detenido a Juan Grabois y a Valentín Peralta, a quien en las afueras de la comisaría donde estaban detenidos le dedicaron esta canción. ¿Escuchamos? Estudiante de medicina, Valentín. Largalo a Valen que el lunes tiene parcial. Raro, igual que Grabois se mete en lugares que no son de él, ¿eh? Sí, es una disputa bastante consolidada en términos de que se está cerrando un espacio que tenía una finalidad pública también y que por una decisión unilateral del Estado Nacional, que de última es quien financiaba ese espacio hasta ahora, se cierra y quienes trabajaban ahí o quienes bancaban la función que cumplía ese edificio, bueno, fueron, dicen que estaba abierto el edificio, fueron, lo ocuparon y comenzaron a desarrollar actividades en ese protesta. espacio. Aparentemente, al lado En del edificio forma de protesta, claro. hay un café, Hay un café que se llama Un Café con Perón. exactamente, donde desde el café vos podrías acceder a este edificio. Exactamente. Que fue lo que pasó. También hay que decir que desde el gobierno salió a decir que en los últimos años esta organización, este organismo no dio ningún resultado de ningún estudio de nada. Así es. Y que se destinaba 400 millones a esa institución. Entonces, si no está dando ningún resultado ni nada, entonces decidieron cerrarlo. ¿Esto es así? O sea, Esa es la versión oficial. Exactamente. Exactamente, ¿La con los mismos datos que extraoficial? diste. ¿La extraoficial? ¿Tenés alguna extraoficial vos? La extraoficial es que es un espacio de memoria que se dedica a la conservación justamente de lo que es la historia de nuestro país. Ujú. Y un símbolo de la resistencia peronista. Y bueno, Y además de ser un lugar que frecuentaban investigadores incluso de otros países y que ahora no va a tener más esa función. ¿Pueden ir a la Dicen que Facu? ese es justamente el argumento Pueden ir a del la Estado Facu Nacional. y le dan ahí el lugarcito para que investiguen con todas las cosas. Pero el edificio tenía estos sellos que tienen algunas ciudades de edificio histórico. Creo Sí, que es un sí, edificio sí, sí. histórico típico de Recoleta. No que van es a donde está demoler el ubicado edificio. Claro. Bueno. No lo van a demoler. Que es importantísimo también porque una cosa es que se cierra y otra es que aparte de cerrarse... Se cierra un café que funcionaba ahí y parte de un centro de investigación que no dio ninguna investigación en los últimos Claro, tiempos. no dio ningún resultado de Y nada. sale ¿no? 400 palenque por mes. Igual- 400 Por año. palos por año. Por año, 400 Pero millones. ¿sabe cómo vivo con eso?
Entonces, bueno, el tema es que no sé si ustedes vieron las repercusiones de Grabois después, lo que él salió a decir. Buenísimo. Que lo nada de- que Bueno, ver. lo que más se vio en redes sociales es que ni bien lo liberaron a Juan Grabois, dijo que tuvo la oportunidad, que le agradecía a Patricia Bullrich la oportunidad de ver por dentro cómo estaban las alcaidías de la Policía Federal. Que cuando él sea En presidente, situaciones, claro, que cuando él sea presidente, él se va a ocupar de que de se mejorar las trabaje condiciones bien. y los Sí, lugares sí, de sí. trabajo de los policías de la Federal, por lo menos que es el caso de donde estuvo detenido. ¿Hay Yo algo ya- más, Así que Manucho? bueno, eso con Juan Grabois. Y hablando de Policía Federal, lo último del fin de semana, que es una noticia que conmocionó mucho al país y va a seguir conmocionando, es el dolor en el último adiós a Tiago Correa, el nene de 7 años, al que mató un policía que se defendió de un robo en La Matanza. Así lo expone el diario Clarín. La situación que se vivió es que había 4 delincuentes que intentaron robarle a un policía y el policía reaccionó ante la fuga de estos 4 sujetos, reaccionó disparando 11 balazos. Dicen algunas fuentes, testigos oculares, que disparó en dirección a una parada de colectivo, que cerca de esas inmediaciones había un padre jugando con su hijo. En ese caso, el niño Tiago Correa recibió un balazo en la cabeza, estuvo muy grave y finalmente falleció. No traje varios tweets que abordaron este tema porque me pareció, seguir replicando un montón de bajezas que se dijeron Sí. en torno al caso, de si es culpa de Pato Bullrich, porque la Policía Federal no sé qué, o si es culpa de Kicillof porque la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Me pareció quedarme con esta información que es más o menos neutral, si bien nunca se puede ser neutral, vemos las palabras que utilizaron en este caso. El caso es que, bueno, nos invita por ahí a reflexionar un poco como sociedad cómo reaccionamos ante estos hechos. No es la primera y probablemente no sea la última vez, lamentablemente, en que nos encontremos con un caso en el que la policía o las fuerzas del orden, de la seguridad, protagonizan un caso como este sin seguir algunos protocolos, porque disparar por la espalda a 4 delincuentes, no es por justificar a los delincuentes, por supuesto, pero disparar por la espalda, 11 tiros, sin perseguirlos, bueno, creo que va un poco contra algunos protocolos que están establecidos y que las fuerzas del orden que están entrenadas y están preparadas para este tipo de situaciones deberían seguir esos protocolos. En este caso no sucedió y la situación, muy lamentable, se llevó la vida de Tiaguito Correa. Así que bueno, eso era lo que había de... ¿Qué carajo pasó ahora? Pasaron un montón de cosas en el mundo, voy a mencionar rápidamente. Hablamos de la cumbre de los océanos. También se comió unos tiros un candidato a presidente en Colombia, Eso Miguel sí. Uribe Turbay, candidato de la oposición, del Que Centro ya lo Democrático. operaron y ya salió. Exactamente. ¿Se salvó? Sí, Sí. está bien. Un país con una lamentable tradición también de magnicidio, así de disparos a candidatos, mucha violencia organizada. Y otra noticia internacional tiene que ver con Greta Thunberg, que fue en un barco con otros activistas a intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza. Desde el puerto de Catania, si no me equivoco, zarparon y las fuerzas israelíes los desviaron, los detuvieron y, bueno, les amargaron el plan de llegar a las costas de Gaza llevando Pidieron ayuda amablemente se humanitaria. retire. Sí, los detuvieron y les dijeron, bueno, vengan para acá, los vamos a devolver a cada uno a su país. Y todo bien con ustedes. Y todo bien con ustedes, no pasó a mayores, pero bueno, esta gesta simbólica de Greta Thunberg y otros activistas, bueno, llegó a esta situación. Se movió bastante Twitter en torno a esto. A ver quién habla inglés. Greta Thunberg is just a name, isn't just a name. Es un símbolo del activismo climático, nació en Suecia en 2003, fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, OCD, no sé qué sería, y mutismo selectivo, supongo que no habla a veces, ¿es eso? No sé, alguien que me ayude con los diagnósticos. No. Si es así, no hablaría, pero Claro. no sé. No, la verdad. Pero a los 15 hizo algo que encendió una revolución global. Supongo que se refiere a sus primeras apariciones mediáticas con los viernes por el cambio climático, ¿no? Los jóvenes por el cambio climático. Sí. Que tienen su representación acá en Corrientes, de hecho. Bien, che. Bueno, eso es lo que pasó, más o menos, entre otras cosas, del mundo y sus alrededores. Así que bueno, eso. Vamos a ver si se Manocho. concreta la noticia que estaba esperando Cere. Y los gorilas esperamos esa. La gorilada. Pero viste, como siempre dice la gorilada, si hiciste algo bueno no tenés nada que temer.